Hola, estamos aquí para continuar la lectura de nuestro libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé. Hoy leeremos el tercer capítulo, el cortisol. Veremos cómo esta hormona afecta nuestro cuerpo. Pensar altera nuestro mundo interior. Imagina que estás en un cine o en un teatro y alguien grita ¡fuego! Inmediatamente te pondrás alerta y buscarías corriendo y con angustia la salida más próxima. ¿Qué sucede en este instante con tu cuerpo? El organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que a su vez activa otras zonas cerebrales. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro, con la taquicardia, la sudoración, subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide, en la medida que la sensación de miedo lo permite, cómo responder a esta amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, libera una serie de hormonas, entre las que se destacan la adrenalina y el cortisol. Conoce a tu compañero de viaje. Aquí te presento a un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Presta especial atención a este capítulo. El cortisol en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Sigamos con nuestro relato. Seguimos en el cine. Si no contáramos con el cortisol, probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo de humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina en cambio la situación real. Te levantas con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ve la cara de susto de los que te rodean y te cuesta pensar con claridad. Ese pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a un nivel normal. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Por lo tanto, ¿cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de forma fundamental a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado, nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos a potenciar la acción evasiva o defensiva, entre otras situaciones. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteína en la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, puede aparecer la temida diabetes. Esta hormona ayuda a regular el sistema ósmico del cuerpo, agua, minerales. Es clave para el control de la tensión arterial y participa en los huesos. El cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente el sistema inmunológico, inhibiendo la inflamación. Finalmente, altera el nivel endocrinológico a varios sistemas. El sistema reproductivo. Por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedarse embarazada. El sistema de crecimiento, inhibiéndolo. El sistema tiroideo, con la aparición de alteraciones tanto hiper como hipo u otras enfermedades relacionadas con esa glándula. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Un tiempo después regresas al mismo lugar, te sientas en la butaca y de repente no sabes por qué estás alerta. Te levantas
y ostea con la mirada a algún lugar cercano a la puerta de emergencia. Incluso lo piensas y cambia de sitio para sentir más proximidad de la salida. Lo que te ocurre es que estás reviviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad sonó esa alarma. Tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, real o imaginaria, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta en un 50%. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro o amenaza real. También se activa de la misma manera ante una inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes, o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o una posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Cuando el cortisol se eleva en forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo a través de los 3 principales circuitos: endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio. El sistema nervioso es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o peligro. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente 2 problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen, y por la otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está relacionado con los instintos de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. El sistema simpático es, por lo tanto, clave en la reacción de estrés y se produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados. Pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, entre otras cosas porque impide la regeneración de los tejidos que favorece el sistema parasimpático. El sistema parasimpático prioriza la activación de las funciones peristálticas, del aparato digestivo y urinario, y propicia la relajación de los esfínteres para el desalojo de los excrementos y la orina. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones.
Los síntomas derivados del cortisol tóxico. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias del cortisol, es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Esta alteración del cortisol, el sistema inmunológico, llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera hasta los niveles más profundos. Las células nuevas llegadas desde la médula ósea serán insensibles al cortisol desde su nacimiento. Esto puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día, y estamos en pleno campo de experimentación. ¿Qué sucede cuando por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas, alertas o con miedo sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónico donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración. Si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo de bienestar en el cuerpo y en la mente. En el nivel físico, enumero algunas de las cuestiones que ocurren cuando el cortisol está elevado: la caída del pelo, alopecia, temblor en los ojos, sudoración excesiva de las manos y pies, resequedad de la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, problemas y cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares y problemas de la tiroides, migrañas, entre otras. En mujeres es muy frecuente que se vea alterado el ciclo menstrual, ya que las hormonas responsables de este son especialmente sensibles al estrés. En el nivel psicológico se originan irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía y abulia. Es un estado permanente de alerta. Surgen fallos de concentración y de memoria. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. La memoria es muy sensible a los niveles de cortisol. En el nivel conductual, con altos niveles de cortisol, uno tiende al aislamiento. No le apetece ver amigos o familiares. Le cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Mi mente y mi cuerpo no distinguen realidad de ficción. Esta es otra de las principales ideas que quiero compartir en este libro. El cerebro no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. Cada vez que modificamos el estado mental de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en el organismo, tanto molecular como celular y genético. De la misma manera, cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. He insistido a lo largo de este capítulo en la importancia de tomar conciencia de los pensamientos. Pensar altera nuestro organismo. La mente se va adaptando y reconfigurando dependiendo de factores, circunstancias y vivencias del día a día. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundados de pensamientos tóxicos. La mente tiene un extraordinario control e influencia sobre el cuerpo. Los pensamientos influyen de forma directa en la mente y en el organismo.
Si cierras los ojos e imaginas a alguien a quien quieres en un entorno amable, entonces tu cuerpo segrega oxitocina y dopamina. Incluso puedes llegar a sentirlo en tu cuerpo, un escalofrío, la piel de gallina o un sinfín de signos físicos. Los pensamientos ejercen un gran poder sobre tu cuerpo y sobre tu cerebro. Si muestras a la mente constantemente un evento del pasado o un posible suceso negativo del futuro, tu cerebro entiende que es ahí donde quieres asentarte, donde quieres estar enfocado. ¿Qué se produce? Tu atención se queda enganchada, aprisionada en pensamientos tóxicos del pasado o del futuro. Es decir, la mente no consigue gestionar y focalizar su atención de forma correcta. Para entendernos de forma más visual, cada vez que pensamos en algo negativo o angustiante o perjudicial, el cerebro recibe una señal para elaborar circuitos neuronales especificados que no asentirán en la forma fija de esas ideas. La mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Veremos más adelante pautas concretas para reeducar los pensamientos y dominar la corriente de ideas negativas que bloquea nuestra mente. La alimentación, la inflamación y el cortisol. Algunos dicen que somos lo que comemos. Yo soy más partidaria de que somos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que amamos. Pero soy consciente de que la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con enfermedades graves como el cáncer, y por lo tanto no es algo que debamos desdeñar. En los últimos años, los hábitos de alimentación se han modificado ostensiblemente. En la actualidad, algunos datos que manejan los especialistas en nutrición, nuestro organismo ingiere un 30% de alimento proinflamatorio más que hace algunos años. Los alimentos que activan la inflamación tienen enorme relación con la liberación de insulina por parte del páncreas. Entre ellos, sospechosos habituales está el alcohol en dosis altas, grasas saturadas, bebidas azucaradas, harinas refinadas, especialmente las empleadas en las bollerías industriales. Según un estudio publicado recientemente en Harvard, las mujeres con alimentación rica en productos inflamatorios, harinas blancas, grasas saturadas y trans, bebidas azucaradas y carnes rojas, tienen un riesgo de 41% mayor de padecer depresión. Hay que volver a los alimentos que tienen efecto antiinflamatorio, como el omega 3, algunas especies como la cúrcuma, la vitamina D, los cítricos, la cebolla, el puerro, el perejil, el laurel, entre otros productos. ¿Qué rol juega el aparato digestivo en la inflamación? Hace un par de años se propusieron realizar un estudio sobre probióticos, la flora intestinal y la relación directa con el estado emocional o mental. Se recabaron muchas informaciones al respecto revisando artículos, publicaciones sobre el tema. Es un campo apasionante y con mucho futuro, y en los últimos años se han multiplicado los estudios al respecto. Impera una conexión importante del cerebro con el intestino. El rubro digestivo, que abarca desde el esófago hasta el ano, está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas. Pero los primeros estudios publicados al respecto en experimentos con ratones muestran que la carencia de flora bacteriana tiene una repercusión importante en el organismo, incluido el cerebro. Se sugiere que los déficits en la permeabilidad del intestino puede ser la causa de la inflamación que aparece en los trastornos del ánimo. La microbiota posee un papel fundamental en la regeneración y regulación y la permeabilidad del intestino,
y en el componente inflamatorio de la depresión. La serotonina, la hormona de la felicidad y el bienestar, del apetito, del líbido y de las múltiples funciones de la mente y del cuerpo, es la responsable de los estados de ansiedad y depresión. Hoy en día se postula que la inflamación tiene un rol clave en el desarrollo y evolución de las enfermedades como el Alzheimer. Se cree que esta inflamación puede estar influida por la microbiota. Todo esto en un campo apasionante que nos empuja a seguir investigando en esa dirección. ¿Podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? Tras todo lo que hemos leído y comprendido hasta ahora, sabemos que existe una relación importante entre la inflamación, especialmente la crónica, y las enfermedades. Pero, ¿qué sucede con la depresión? ¿Qué papel juega la inflamación en los procesos depresivos? En los últimos años se han alcanzado varias voces desde el mundo de la ciencia para explicar estas relaciones, lo que resulta apasionante. En los últimos años se han alzado varias voces del mundo de la ciencia para explicar estas relaciones. En personas que habían sufrido años de depresión mostraban alteraciones en el cerebro con un incremento en las células inflamatorias, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. La proteína C reactiva elevada en sangre está relacionada con la falta de energía, alteraciones del sueño y del apetito. La inflamación crónica sostenida de bajo grado tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestran evidencia clara de inflamación. A modo resumen, la depresión va unida a una inflamación crónica de bajo grado, asociada a una activación del sistema inmune por causa de citoquinas y otras sustancias. La depresión se presenta con frecuencia en las enfermedades inflamatorias cardiovasculares y en el cáncer. La administración de algunos fármacos inmunomodulares produce sintomatología depresiva. Las personas que sufren de diabetes tienen un riesgo de 2 veces mayor de sufrir depresión. Hoy sabemos que el estrés, el tabaco, las alteraciones digestivas y los niveles bajos de vitamina C van acompañados de una respuesta inflamatoria. La inflamación no solo fomenta el inicio de la depresión, sino que es un factor clave en su respuesta y remisión. La inflamación es un proceso esencial de la depresión. Debe ser tenida en cuenta en diferentes momentos, como marcador de la enfermedad, pero también como respuesta al tratamiento. Puede ser útil realizar un seguimiento de los niveles de inflamación en el transcurso del tratamiento para observar las posibilidades de resistencia o respuesta al mismo. Hasta aquí la lectura del capítulo 3 de nuestro libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la doctora Marian Rojas Estapet. Esperamos que lo puedan entender y puedan tomar en cuenta cómo el cortisol afecta a nuestro cuerpo para seguir construyendo una nueva vida. Estamos en YouTube como Baby Boomer G, generación Baby Boomers. Así es que dale me gusta, comenta y comparte. Gracias por acompañarme en este proceso de construir una nueva vida. Que mi grandeza vaya mucho más allá de mi entorno. Gracias.